Esto es muy significativo porque no hay ya conversiones. Las últimas conversiones fueron en 1492. Que el término, el concepto resista significa mucho. Es decir, que seguían siendo vistos como neófitos, como quienes entraban a la religión ahora. Cervantes, como muchos saben, pasó 5 años, más de 5 años en cautiverio en el norte de África, en Argelia. En Argelia viven judíos y si bien son ciudadanos de segunda categoría, viven libremente, pueden ejercer profesiones, ejercer su religión, es decir, una situación totalmente desconocida en España. Judíos hay en la obra de Cervantes, pero solamente fuera de España. Obedece a la sagrada verosimilitud, es decir, no transgredir la realidad contextual. Entonces en España no puede haber judíos, no hay personajes judíos en obras que transcurren en España como en el Quijote. Entre Mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, Cervantes y el judaísmo hispano. ¿Quién no conoce a Cervantes, autor del Quijote? Podemos leer sus obras como fuentes que reportan de manera velada el mundo de los judíos desde una perspectiva distinta de la de los historiadores. ¿Qué nos revelan los personajes conversos de Cervantes y las referencias a la Biblia acerca del judaísmo? Para dar respuesta a estas preguntas, nos acompaña en el episodio de hoy Ruth Fine. Ruth Fine es catedrática en el Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en el Siglo de Oro español, especialmente en Cervantes. Es autora de numerosos estudios sobre Cervantes y Borges y una de las académicas más reconocidas entre los cervantistas que ha explorado en detalle la relación entre Cervantes y el judaísmo. ¿Por qué ha sido controversial el hablar de Cervantes y el judaísmo? El hecho es que desde los estudios de Américo Castro, este filólogo tan importante y también cervantista, de los años 60, en los cuales él registra una pertenencia familiar de Cervantes a los judíos, es decir, como él lo llamaba, puede ser casta, etcétera, es decir, como un cristiano nuevo, comienza entonces una polémica bastante ardua, no resuelta. Claro, Cervantes es el escritor más importante de la literatura en español y podemos hablar de la literatura del mundo, pero en español sin duda. El Quijote es la obra maestra y es un poco desde esta perspectiva atribuir a Cervantes una ascendencia que no es hispana propiamente dicha o católica propiamente dicha. Por otro lado, aparecen teorías contrarias a esta. Es decir, hay un deseo de atribuirse a Cervantes y esta polémica para mí no es fértil, no tiene sentido y además nunca podremos resolver. Hay una proporción muy importante de españoles en el siglo XVI y siglos posteriores que de modo natural tenían cierta ascendencia o islámica, musulmana o judía, por la presencia de judíos y musulmanes durante tantos siglos. Esto no significa nada. Cervantes no ha podido recibir educación
judía, no ha tenido contacto con esto y probablemente no ha tenido interés. Y además no nos aporta nada a la comprensión de su maravilloso paradigma literario. Claro, como sucedería en el caso de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, que probablemente, bueno, no probablemente, todos son de ascendencia también judía, ¿cierto? Son cristianos, venían de familia de cristianos nuevos. Y eso, pues, como bien lo dices, no afecta de ninguna manera a su obra. Probablemente ni siquiera tenían interés en aprender un poco más de su ascendencia judía y pues son personajes canonizados por la Iglesia Católica. Entonces, quizá lo que resulta más interesante es ver la manera en la que, en el caso de Cervantes específicamente, se retrata la vida de los judíos en España, ¿no es así? Un escritor que supo representar la España de su época, la España polifónica, la España verdaderamente multicultural, la España que no rompe con su pasado, la llamada mal o bien de convivencia de tres religiones, sino que se interesa por las huellas que han quedado a pesar de la expulsión de los judíos y a pesar de la posterior expulsión de los moriscos. ¿Cómo se retrata ahí esto que dices, esta interacción pues de las tres religiones, del judaísmo, del cristianismo y del islam? ¿Cómo se ve eso en Cervantes? Estamos en el siglo XVI, Cervantes nació en 1547 y ya no hay judíos en la península ibérica. Es decir, los judíos, aquellos que deciden continuar con la religión judía, son expulsados, deben irse de lo que actualmente es España. Eso ocurre en 1492, en marzo de 1492, y quienes se quedan en la península ibérica o en los reinos Castilla, Aragón, etc., son quienes deciden convertirse. Es decir, que como tú bien señalas, hay una población muy numerosa de cristianos nuevos. Y esto, los cristianos nuevos, en realidad, si nos detenemos en ello, tienen distintas etapas. Hay quienes se convirtieron antes de la expulsión, ya en el siglo XV, y quienes se convirtieron después de la expulsión. Pero sí hay que tener en cuenta de que todo esto es bastante cercano, y aún así, aún la misma designación de cristianos nuevos está particularizando este fenómeno que es la adquisición de una religión que es nueva, a la que uno ingresa y en este caso no por voluntad y no siempre bien recibido. Esta es una población importante. Cervantes ya está a 2 generaciones de la expulsión y por lo tanto yo diría, y lo dicen los estudios históricos, que muchos, yo diría la mayoría, la proporción mayoritaria de estos cristianos nuevos ya ha asimilado, aprendido, aceptado la religión cristiana. Son pocos los judaizantes, es decir, aquellos que practicaban el judaísmo en secreto. Tomando esto como base, la, discriminación respecto de los judíos o todos los estereotipos atribuidos a los judíos no desaparecen con la ausencia de los judíos y son desplazados hacia estos cristianos nuevos que seguían siendo llamados conversos. Esto es muy significativo porque no hay ya conversiones. Las últimas conversiones fueron en 1492. Que el término, el concepto resista significa mucho. Es decir, que seguían siendo vistos como neófitos, como quienes entraban a la religión ahora, y el estereotipo, el prejuicio, era atribuirles una falsa pertenencia al cristianismo.
Todas estas características negativas le son atribuidas al converso con añadidos de que el converso en realidad es un hipócrita y que no se ha convertido auténticamente. Y lo encontramos en distintas obras de grandes escritores del siglo XX. La mayor parte de estos escritores, hay que tener en cuenta, jamás han visto a un judío. Este no es el caso de Cervantes. Cervantes, como muchos saben, pasó más de 5 años en cautiverio en el norte de África, en Argelia. En Argelia viven judíos. Y si bien son ciudadanos de segunda categoría, viven libremente, pueden ejercer profesiones, ejercer su religión, es decir, una situación totalmente desconocida en España. Y Cervantes tiene contacto con él. Cuando regresa a la península ibérica, cuando es liberado, él filtra este conocimiento y creo yo, me atrevo a creer, Luis Javier, que esta posibilidad de conocer un mundo tan distinto le da una mayor comprensión, desde ya un mayor conocimiento, un mayor interés, curiosidad, y también le permite ver aquello que no está o que está pero no se sabe ver. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Cervantes? Hay muchos niveles. Desde ya, si esta conversación fuera sobre los moriscos, sobre lo que se ha tratado y escrito tanto, sería otra la situación. Judíos hay en la obra de Cervantes, pero solamente fuera de España. Obedece a la sagrada verosimilitud, es decir, ¿sí? No transgredir la realidad contextual. Entonces en España no puede haber judíos, no hay personajes judíos en obras que transcurren en España como en el Quijote. Cervantes muestra un conocimiento, que esto es sorprendente, de prácticas judías que no se conocían en la época. Por supuesto, se conocía que el judío no come, como el musulmán, no come carne de cerdo. Tenemos la llamada tocinofilia, el amor al tocino como una prueba de cristiandad pura, de cristiandad vieja. Entonces, estos personajes que acosan a los judíos tiran en la olla un pedazo de tocino, y esto es comprendido por el público o por los lectores. Recordemos que las comedias de Cervantes no se representaron, entonces son lectores, ¿sí? Pero Cervantes agrega algo más. Esta olla fue preparada el viernes para ser comida el sábado. ¿Por qué? El sábado no se puede cocinar. Exacto. Este es un detalle que es muy sutil y que muestra una comprensión de un judaísmo que probablemente pocos puedan captar en el período. O, esto es muy importante, utiliza el término hebreo para señalar la carne prohibida. Utiliza el término trefe, que el lector en español no conoce. Tampoco la academia, la Real Academia. El artículo aparece carne magra, pero no es carne magra, es carne prohibida. O sea, Cervantes le interesa estas pinceladas que muestran una realidad distinta, una realidad interesante, una realidad en la que él muestra conocimiento. Cervantes no podía ni pudo representar estas comedias. Las publica para ser leídas, así lo dice en su prólogo. ¿Y por qué insisto en eso? La lectura permite una atención, un cuidado, una percepción mucho más sutil de aquello que no vemos en escena cuando somos espectadores de una obra de teatro. Y por lo tanto, yo he tratado ahora y en mis estudios de mostrar qué complejas son estas escenas, que no son solamente burlescas, que exceden lo cómico. En el Quijote no hay personajes judíos,
Pero sin embargo hay una referencia muy importante al hebreo que tiene que ser captada por quien la entienda, pero no es tan difícil comprenderlo. En el capítulo 9, que es un capítulo fundamental del Quijote, es el capítulo en el que al autor o segundo autor del Quijote se le ha perdido la continuación del texto. Ese capítulo transcurre en Toledo. Este autor ficticio decide ir a buscar la continuación del Quijote a Toledo. ¿Por qué a Toledo? No es cualquier lugar. ¿Por qué no a Salamanca? ¿Por qué no a Zaragoza? ¿Sí? Toledo es la Toledo de Alfonso el Sabio. Es la del encuentro de culturas. Es la Toledo mozárabe. Es la Toledo de Yehuda Levi, Judá Levi. Es la Toledo de la escuela de traductores. Es el símbolo de esa España perdida. ¿Y a dónde va a buscar esos manuscritos o esa continuación? Al Alcaná de Toledo. Es decir, allí donde vivían otras culturas y ya no están. Y eso se siente mucho en este capítulo. Yo siempre sostuve que es un capítulo melancólico, porque este autor ficticio cristiano que va a buscar entre papeles viejos, papeles que a nadie le interesan, es decir, es el símbolo de culturas perdidas, que ahora estos papeles son usados como combustible, es decir, es una ironía trágica. Y de pronto descubre letras arábigas, en árabe, y esas letras no las sabe leer y no sabe a quién pedirle que las lea. Comprende 7 siglos de presencia y de florecimiento de un siglo de oro que permitió el contacto entre la cultura clásica y la cultura europea, y de pronto en la España del siglo XVI hay que buscar a quien pueda leer esas letras. Y el que las puede leer es un morisco que no es un traductor especializado, digamos. Pero además de toda esta enorme ironía, el narrador dice, este autor ficticio, que encontró, sí, que de haber estado en una lengua más antigua y mejor, no habría sido difícil encontrar allí quien la tradujera. Podría haber encontrado allí. Esta lengua más antigua y mejor obviamente es el hebreo. Y es un gran enigma de por qué está diciendo que habría sido posible encontrar quien lo pudiera leer. Porque allí habría criptojudíos, porque, no sé, el hebreo era una lengua que se enseñaba, se estudiaba todavía en las universidades. Pero, ¿entiendes? Lo que marca estas referencias es ante todo la ausencia. La presencia en la ausencia. Es decir, que todavía están los ecos y todavía está Toledo y todavía podemos encontrar, si buscamos bien, estos papeles escritos en letras arábigas, en letras hebreas, ¿sí? Y tal vez a quien los pueda. Casi se ha perdido, pero no se ha perdido del todo. ¿Entiendes? Y eso para mí es muy significativo. Hay una amalgama entre lo morisco y lo judío. Cuando Ricote, el morisco, vecino de Sancho, en el segundo Quijote, en el Quijote de 1615, dice: doquiera que vamos, lloramos por España, porque esta es nuestra patria, ¿sí? Esto es los moriscos y es también los judíos, ¿sí? Es decir, esa frase tan emotiva de Ricote está remontando a estas dos culturas que se han ido de España, pero están de algún modo presentes. ¿Hay un término específico o hubo algún término específico para referirse al judío converso? Generalmente cuando se hablaba de cristianos nuevos o de conversos,
o incluso de confesos, se estaba refiriendo a los conversos de judíos. Y para los conversos de musulmán se utilizaba el término de morisco, que en realidad su etimología es desconocida. Se cree que morisco es una especie de diminutivo despectivo, morisquillo, ¿sabes? Pero de morisco. Pero a veces se utiliza también converso de moro. Pero generalmente cuando se utilizaba solo el concepto de converso o de cristiano nuevo, la referencia era a los descendientes de judíos. Ahora, el tema de la Biblia en Cervantes es un tema inmenso que a mí me ha interesado, y cuando desde ya yo trabajé el Antiguo Testamento. Tengo que hacer 2 o 3 aclaraciones que tal vez nos ayuden. La primera que creo que casi todos deben conocer, el Concilio de Trento, el concilio que fijó cuál debía ser la versión autorizada de la Biblia, la que luego se llamará Sixto Clementina, prohíbe la circulación de Biblias en romance. Y esto se debe a la libre interpretación, el acceso a la Biblia de modo libre por quienes no tenían la capacidad, desde el punto de vista de quienes participaron del Concilio de Trento. Fue el culpable del cisma con el protestantismo, de modo que la Biblia debía leerse en latín. Ahora, si bien estaba prohibida, circulaban textos parciales de la Biblia de modo directo e indirecto. Por ejemplo, los salterios, los libros de Salmos, que tenemos varios ejemplos que sí podían circular traducidos porque son muy importantes para la liturgia. Circulaban, por supuesto, las homilías, los misales, los manuales en los que había muchas citas bíblicas. Es decir, hay muchos modos de acceder al conocimiento de la Biblia sin el contacto directo con la Biblia. De todos modos, Cervantes cita pasajes de la Biblia en latín, por ejemplo en el Licenciado Vidriera, lo cual muestra que tenía ciertos rudimentos de latín, que podía leer la Vulgata, tal vez no en profundidad. Él no era de ningún modo un exégeta, un estudioso, pero sí tenía acceso. La segunda aclaración que quiero, y no voy a profundizar en ello, es que Cervantes en realidad rompe, o el estudio de la Biblia en Cervantes rompe con un prejuicio que en España no se conocía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por cuestiones teológicas, etcétera, en cierto modo sí estaba desprestigiado. Se consideraba que el Nuevo Testamento era verdaderamente la palabra, y en muchos círculos seguía siendo valorado. Así, por ejemplo, hay 50 comedias cuya temática es sobre el Antiguo Testamento. Entonces, lo que a mí me interesó es ver la presencia del Antiguo Testamento en Cervantes, y esto ya aparece en el prólogo del Quijote. Y lo interesante es ver que en el prólogo del Quijote se habla el amigo de Cervantes que le da consejos sobre cómo escribir el prólogo. Habla de las Sagradas Escrituras, y primero se refiere al Evangelio o a los Evangelios, y luego se refiere al Antiguo Testamento, habla del Libro de Reyes. De modo que para Cervantes la Biblia era un libro completo que incluía inclusivo los 2 testamentos. Y esto se ve a lo largo del Quijote, y se ve a lo largo de su obra. Hay múltiples referencias a la Biblia, y lo que es más importante es que están bien utilizadas. Es decir, se entiende que Cervantes conocía la Biblia, no solamente la Biblia desde el refranero o la Biblia desde la liturgia, sino que entendía. Y voy a dar un ejemplo. En los capítulos 47, 48 y 49 del Quijote, Don Quijote se encuentra con una autoridad eclesiástica, el canónigo nuevamente de Toledo. Y este canónigo escucha espantado
el entusiasmo y la veneración que siente Don Quijote por los libros de caballería. Y entonces trata de convencerlo de que lo que está diciendo es errado y que le recomienda otras lecturas. ¿Y qué lectura le recomienda? Las Sagradas Escrituras. Nuevamente lo llama así. ¿Pero qué libro de las Sagradas Escrituras? El libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro violento, sangriento, tremendo. Gidón, Abimelech, Sansón, son personajes que enfrentan batallas en las que el enemigo, es destrozado. Es decir, es un libro sanguinario. Este es el libro que el canónigo le recomienda a Cervantes. ¿Entiendes? A Don Quijote. Cervantes está siendo muy irónico y está mostrando justamente, dirigiéndose al lector que en su enciclopedia personal tenga la Biblia y que sepa captar que esta es una ironía. ¿Me entiendes? Es decir, y esto se repite, es muy interesante ver cómo Cervantes maneja las referencias bíblicas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, nuevamente, ¿cómo nos conecta con los judíos? Porque el Antiguo Testamento estaba asociado a los judíos. No quiero decir con ello que él haya sido un experto, de ningún modo, pero sí un lector interesado, como era lector de novelas de caballerías y lector incluso de León Hebreo, de textos filosóficos, es decir, un lector curioso y un lector que no se manejaba a través de los prejuicios y que se animaba a entrar en este mundo bíblico fascinante. ¿Tú pensarías que también la literatura de Cervantes e incluso pues también la literatura de otros autores de Siglo de Oro nos pueden servir como fuentes que también retratan desde otro punto de vista, pues como te decía hace rato, la experiencia de la interacción religiosa, de la interacción entre judíos, cristianos y musulmanes, dándole pues un sabor distinto al que le da la fuente histórica? Bueno, mira, en primer término, hay un tema que no hemos tocado y no nos va a dar tiempo para tocar, pero es el tema de los conversos. Este es un gran tema y en Cervantes hay un tratamiento muy interesante de la problemática de la conversión y a través de ella también de los judíos. ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad lo que Cervantes nos permite es abrir una ventana hacia ese mundo que se ha perdido, a ese mundo, es decir, las marcas de la ausencia, ¿me entiendes? O las marcas de aquello que no está. Eso es ante todo. Por eso di los ejemplos de Toledo, di los ejemplos de la interacción con judíos que no son monstruos, ¿sí? Ahora, respecto de lo que tú señalas, se necesita, y a veces me preguntan mis estudiantes sobre todo, ¿cómo es posible seguir descubriendo aspectos no estudiados de Cervantes? Y yo insisto en que Cervantes es inagotable, porque hay que saber leer. Él dice, si bien lo miras, ¿sí? Pero el lector tiene que ser un lector muy avesado. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda, si nos acercamos a ciertos rasgos de la poética cervantina, podemos también comprender que hay aquí una herencia ahora estoy hablando de Sefarad. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. El primero de ellos es que los escritores, los grandes escritores del siglo de oro judío en la Edad Media de Sefarad, colocaban citas bíblicas en textos no religiosos. ¿Qué es lo que hace Cervantes? Podían usarlos como burla, tú hablabas de la burla, podían usarlo de modo heterodoxo, y Cervantes está haciendo eso, ¿entiendes? Yo no sé si es una herencia directa, pero sin duda podemos conectar este modo de proceder, de que la Biblia sea un texto vivo y no solamente un texto sagrado, como lo hace Cervantes, exactamente. Otra de las huellas muy interesantes
Para quien conoce la literatura medieval judía y árabe, es la de las macamas. Las macamas hebreas, el narrador se presenta como autor y se introduce dentro de lo que está relatando y a veces dialoga con sus personajes, exactamente como ocurre en el Quijote. Yo no digo que haya una línea directa, yo no creo que es Cervantes, pero que sí tenemos aquí una presencia de lo que tú estás diciendo, de la riqueza de la literatura de Al-Andalus, que podemos registrarla en la literatura del Siglo de Oro cuando ya no hay judíos. Qué bueno que tienes muchos ejemplos, porque así podremos pensar en una segunda parte y también podremos pensar a futuro en una conversación para que hablemos de Borges, que eso estoy seguro que a muchísima gente le va a encantar también, porque pues Borges y Cervantes tienen muchísimos lectores. Él era un gran cervantista para mí, Borges. También. Y una de sus frases es una que creo que coincide o nos sirve para esta charla, tal vez como para cerrarla, que Borges dice de Cervantes: tolerante en un siglo de intolerantes. Y creo que bueno, es una hermosa caracterización. Muchísimas gracias, Ruth. Ha sido de verdad un placer conversar contigo y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.